Usted se adentra en el agua hasta las rodillas. Es cálida, turbia, impenetrable. Ni siquiera puede ver sus propios pies sumergidos en la oscuridad líquida. A su derecha, el crujido de una rama. O quizás no fue una rama. Se detiene en seco, el corazón martillando contra sus costillas. Justo debajo de usted, al alcance de la mano, acechan los depredadores. Cada uno con un peso superior a 1 tonelada. Aquí, en este mismo pantano, coexisten 7 especies distintas de ellos. Esto no es la trama de una película de terror, es un lugar real. Un ecosistema que existió en el corazón de lo que hoy es la Amazonía, hace 15 millones de años. Y era más aterrador que cualquier pesadilla imaginable, más hostil que los mares del Cretácico, un mundo donde hasta el agua misma anhelaba matarle. Todo comenzó hace 23 millones de años, cuando al oeste de Sudamérica, una fuerza silenciosa e imparable comenzó a remodelar el continente. Los Andes crecían, lenta, inexorablemente, centímetro a centímetro, siglo tras siglo. Las montañas se elevaban como titanes de piedra, bloqueando el paso de los antiguos ríos que una vez fluyeron hacia el Pacífico. El agua, sin escapatoria, se topó con un muro infranqueable y comenzó a acumularse. Gota a gota, río a río, se formó una cuenca gigantesca, un reservorio natural más grande que el Japón moderno. Los científicos lo llaman el sistema Pebas, un megapantano. No era un lago en el sentido convencional, sino un laberinto líquido, un mosaico interminable de ciénagas, lagos de aguas negras, bosques inundados y deltas fluviales que se extendía por más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Imagine la superficie de Francia y Alemania juntas. Ahora inunde ese vasto territorio con aguas oscuras, cargadas de taninos y sedimentos. En algunos puntos, la profundidad era de apenas 1 metro. En otros, se hundía 50 metros en un abismo opaco. Para comprender la escala de esta locura biológica, primero debemos entender su clima. Hace 15 millones de años, el planeta experimentaba el óptimo climático del Mioceno medio. El nombre suena académico, pero sus consecuencias fueron monstruosas. Las temperaturas globales eran entre 3 y 4 grados más altas que las actuales. Suena insignificante, ¿verdad? Pero a escala planetaria fue un catalizador para la creación de un paraíso, o un infierno, dependiendo de la perspectiva. Los trópicos se transformaron en una sauna perpetua. El calor en el sistema Pebas era comparable al del Kuwait contemporáneo, pero con una humedad tan densa que respirar se convertía en un esfuerzo consciente. El sudor no se evaporaba de la piel. La temperatura del agua era la de un baño febril del que no había escapatoria. Y en este caldo primigenio, la vida no solo floreció, evolucionó hacia formas de una ferocidad y un poder que hoy apenas podemos concebir. Era el dominio de caimanes colosales, de tortugas del tamaño de un automóvil armadas con cuernos óseos y de un superdepredador cuya mordida, de 7 toneladas de fuerza, duplicaba la del mismísimo Tyrannosaurus Rex. Un mundo perdido, cuyas aguas oscuras aún guardan los ecos de los verdaderos titanes que una vez dominaron la Tierra. Un verano eterno, sin interrupción. Pero aquí, el desierto no era de arena, sino de agua. Un vasto sistema de humedales y lagos, cálido y saturado de nutrientes, el caldo de cultivo perfecto para la vida en su máxima expresión. Las algas florecían en mantos iridiscentes. Las plantas acuáticas tapizaban el lecho de los ríos. En las orillas, los árboles alcanzaban dimensiones colosales, creando una bóveda impenetrable. Y tras la flora, llegó la fauna. Los animales acudieron en masa a este paraíso de abundancia, especialmente los de sangre fría, los reptiles. El calor era su elemento, el combustible de su existencia, su metabolismo, un esclavo directo de la temperatura ambiental. Cuanto más cálido el clima, más rápido su crecimiento, más descomunal su tamaño potencial, y en este mundo olvidado, aprovecharon esa ventaja hasta sus últimas consecuencias. Crecieron hasta alcanzar proporciones que hoy desafían la imaginación. En el corazón de este paraíso acuático, un soberano aguardaba. Su nombre, Purusaurus. Bautizado en honor al río Purus, en la Amazonía brasileña,
donde sus primeros restos emergieron de la Tierra en el año 1892. Visualicemos la escena: la selva sofocante, el calor húmedo pegado a la piel. Una expedición liderada por el paleontólogo brasileño João Barbosa Rodrigues. Sus hombres cavan en la ribera del río cuando, de pronto, una pala golpea algo con un sonido sordo y denso. Un hueso. Un hueso de un tamaño imposible. Luego otro, y fragmentos de un cráneo. Cuando Rodríguez contempló las dimensiones de su hallazgo, la realidad pareció desmoronarse. Aquello no podía ser real. El cráneo de un Purusaurus adulto alcanzaba 1,5 metros de longitud. Reflexionemos sobre esa medida. 1,5 metros. Es la altura de una mesa de comedor. Solo su cabeza era tan grande como el cuerpo entero de un caimán moderno. Ancha, maciza, como un bloque de hormigón armado con dientes. Y el animal completo. El animal completo se extendía hasta los 12,5 metros, la longitud de un autobús escolar. Algunos investigadores sugieren que los ejemplares más grandes pudieron haber alcanzado los 15 metros. Esta criatura pesaba 8,5 toneladas, más que un elefante africano, más que una orca, más pesado que la mayoría de los dinosaurios. Pero su tamaño no era su arma más aterradora. Lo era su mordida. Científicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro, bajo la dirección de Tito Aureliano, realizaron un análisis biomecánico exhaustivo. Estudiaron la arquitectura del cráneo, los puntos de anclaje de la musculatura, el ángulo de apertura de sus fauces. El resultado fue una cifra que hiela la sangre: 69,000 newtons, 7 toneladas de fuerza. Es el doble que la del tiranosaurio Rex. La mordida más poderosa de cualquier animal terrestre en la historia del planeta. Imaginen el peso de un camión de carga desplomándose sobre un solo punto, pero en lugar de metal, son mandíbulas las que se cierran. 50 dientes, cada uno de 5 centímetros de largo. Cónicos, ligeramente curvados hacia atrás, con crestas afiladas en los bordes. Como los de un gran tiburón blanco, pero inmensamente más robustos. Estos dientes no se fracturaban, ni siquiera al impactar contra el hueso más denso. Estaban diseñados para perforar, aplastar, sujetar y desgarrar. El Purusaurus cazaba con la paciencia letal de sus parientes modernos. La emboscada, la espera. Sus órganos sensoriales, ojos, fosas nasales, oídos, estaban ubicados en la parte superior de su cráneo. Un periscopio viviente. Podía permanecer sumergido durante horas en el agua turbia, con apenas la coronilla expuesta. Inmóvil, indetectable, acechando. Y entonces, la explosión. Una embestida fulminante. Las fauces se cerraban con la fuerza de una prensa hidráulica. La presa no tenía tiempo de procesar el ataque, y en ese instante comenzaba el verdadero horror, el giro de la muerte. El cocodrilo rota sobre su propio eje con una fuerza implacable, utilizando la inercia de su cuerpo de varias toneladas para desmembrar a su víctima. Durante millones de años, el Purusaurus fue el depredador alfa indiscutible de su mundo. Un especialista perfecto para un entorno perfecto. Pero los mundos cambian. El levantamiento de la cordillera de los Andes transformó el paisaje, drenando los vastos humedales y convirtiéndolos en los sistemas fluviales que conocemos hoy. El paraíso del reptil desapareció. El rey se encontró sin reino. Su dominio, tan absoluto, se desvaneció con las aguas que le dieron la vida. Su historia nos recuerda que en la gran escala del tiempo geológico, incluso los titanes más formidables no son más que un capítulo fugaz, una advertencia de que la adaptación perfecta a un mundo es también la máxima vulnerabilidad cuando ese mundo decide cambiar. Para desgarrar los trozos de carne de su presa, empleaba una técnica de una brutalidad incalculable: el giro de la muerte. Era una criatura sinfónica en su violencia, un leviatán que, una vez aferrado a su víctima, rotaba sobre su propio eje con una fuerza ciclónica, desmembrando carne y hueso en un torbellino carmesí. Los científicos han calculado que un Purusaurus adulto necesitaba consumir cerca de 40 kilogramos de carne al día, cada día. Para ponerlo en perspectiva, sería el equivalente a que un ser humano desayunara un cerdo entero cada amanecer.
La pregunta inevitable es, ¿de dónde surgía tal abundancia de alimento para sostener a un depredador de semejante calibre? La respuesta yace en el ecosistema que habitó, el sistema PEVAS, un vasto y antiguo megahumedal que cubría gran parte del noroeste de Sudamérica. En este laberinto de agua y vida, el alimento no era un problema, porque el Purusaurus no era selectivo. Su dieta era un catálogo de la fauna local: peces de tamaños colosales, tortugas con caparazones del grosor de un escudo, otros caimanes menos afortunados, mamíferos incautos que se acercaban a la orilla, aves acuáticas. Todo lo que se movía y cabía en sus fauces terminaba en su estómago. Pero la historia de este mundo acuático no termina con su rey. El Purusaurus no reinaba en solitario. Su trono estaba rodeado por una cohorte de príncipes, cada uno un gigante por derecho propio. Junto a él, surcando las mismas aguas turbias, nadaba el Griposuchus, un pariente de los gaviales modernos, aquellos cocodrilos de hocico increíblemente largo que hoy habitan en la India, pero magnificado a proporciones absurdas. 10 metros de longitud, un hocico estrecho y alargado, tachonado de dientes afilados y cónicos como agujas que lo convertían en una sierra viviente. Era una máquina perfecta para la captura de peces. Un movimiento lateral de su cabeza, veloz como un relámpago, era una sentencia inapelable. Sin embargo, con semejante envergadura, su menú podía incluir presas mucho más sustanciales. El Griposuchus ostenta el título del gavial más grande en la historia de la Tierra. Y luego estaba el Mourasuchus. Este, más que un animal, parecía una criatura arrancada de un bestiario fantástico, un ser de otro planeta. Imagine un cocodrilo con la cabeza de un pato. No es una broma. Su cráneo era una anomalía biológica, ancho, plano e increíblemente alargado, como una pala o el pico de un ave acuática gigantesca. 9 metros y medio de cuerpo, 4 toneladas de peso, el equivalente a 4 jirafas compactadas en una sola bestia. Y esa cabeza demencial. Los paleontólogos aún debaten sobre el propósito de una morfología tan extraña, y por consiguiente, sobre su dieta. La primera hipótesis lo postula como un cazador de emboscada pasivo. Permanecía inmóvil en el agua con sus enormes fauces abiertas, esperando pacientemente a que los peces, por error o curiosidad, nadaran directamente hacia la trampa. Un cierre súbito, un trago, y la caza había terminado. La segunda versión, considerada casi una herejía en el mundo de los arcosaurios, sugiere que era herbívoro. Un cocodrilo vegetariano que se alimentaba de plantas acuáticas. Suena a una broma de mal gusto evolutivo. La tercera, y más aceptada, lo describe como un filtrador de fondo. El Mourasuchus usaría su descomunal hocico de pato para remover y tamizar el lodo del lecho del humedal. Como un aspirador biológico colosal, extraía y devoraba moluscos, crustáceos, gusanos y pequeños peces ocultos en el sedimento. En cualquier caso, encontrarse con él en el agua habría sido una experiencia profundamente inquietante, incluso si su único interés eran los caracoles. Y ahora, la revelación más asombrosa. El hecho que desafía nuestra comprensión de los ecosistemas prehistóricos. Todos estos titanes, el rey y sus príncipes, vivieron en el mismo lugar, al mismo tiempo. Los paleontólogos han desenterrado los restos de 7 especies diferentes de crocodilomorfos en los mismos estratos geológicos. No en capas separadas por millones de años, sino juntas, en la misma instantánea de tiempo profundo. 7 tipos de cocodrilos gigantescos coexistiendo en el mismo pantano. Para calibrar la magnitud de este hecho, comparemos. En toda la cuenca del Amazonas actual, un territorio de millones de kilómetros cuadrados, habitan 6 especies de crocodilianos. Y se encuentran dispersas, rara vez cruzando sus caminos, pero en el sistema PEVAS, la diversidad de cocodrilos superaba a la de las aves. Deténgase a procesar lo que esto significa. Si uno pudiera pararse en la orilla de aquel mundo perdido y mirar hacia el cielo o las copas de los árboles, vería pocas aves. Serían una rareza. Pero al bajar la vista hacia la superficie del agua, el panorama sería sobrecogedor. Cocodrilos por doquier, de todas las formas, de todos los tamaños, con mandíbulas diseñadas para cada propósito, para triturar,
para perforar, para filtrar, para desgarrar. El sistema de Pebas fue un imperio de reptiles, una era de dominio absoluto forjada en el agua y el fango, pero como todos los imperios, estaba destinado a caer, víctima del cambio geológico que lo drenó y lo transformó en la selva que conocemos hoy. Sus fósiles son un testamento silencioso de que ningún reino, por majestuoso y terrible que sea, es eterno, y que bajo el sol toda hegemonía es, en última instancia, efímera. En las aguas ancestrales de lo que hoy es Sudamérica, no encontrar un cocodrilo habría sido un milagro. Pero el verdadero enigma no era su presencia, sino su desconcertante diversidad. ¿Cómo era posible que 7 especies distintas de caimanes y cocodrilos compartieran el mismo pantano, un vasto sistema de megahumedales conocido como Pebas, sin aniquilarse mutuamente? La respuesta yace en un principio de una elegancia brutal: la repartición de nichos ecológicos. Cada depredador, cada linaje, había perfeccionado un arte, ocupando un lugar único e insustituible en la cadena alimentaria. Era un pacto de no agresión forjado por millones de años de evolución. Los más pequeños, como el Natusuchus, no eran cazadores de grandes presas. Sus dientes traseros, casi esféricos, actuaban como martillos biológicos diseñados para una tarea específica: triturar los caparazones de los moluscos que poblaban el fango. Eran los especialistas en lo impenetrable. Otros, de tamaño mediano como el Paleosuchus, patrullaban las aguas intermedias, acechando peces y pequeños mamíferos que se aventuraban a la orilla. El Griposuchus, con su hocico desmesuradamente largo y estrecho, era una trampa perfecta para presas escurridizas, mientras que el extraño Mourasuchus se deslizaba por la superficie, filtrando pacientemente el lecho del pantano en busca de invertebrados, como una ballena de agua dulce. Pero en la cima de esta compleja red de cazadores, reinaba un monarca indiscutible: el Purusaurus. Él no se especializaba, él dominaba. Su dieta lo abarcaba todo, incluyendo a los otros cocodrilos. Como afirmó el paleontólogo Tito Aureliano, para el Purusaurus no existía la competencia. Su único rival era otro Purusaurus. Sin embargo, en cualquier ecosistema, por más letal que sea, debe existir un contrapeso. No puede haber solo depredadores, debe haber presas. Y en el sistema Pebas, las presas eran tan colosales como sus cazadores. Criaturas junto a las cuales los capibaras modernos parecerían simples ratones. Su nombre resuena a través de los eones: Stupendemis. Un nombre que se traduce del latín como la tortuga asombrosa. Y no es una exageración. Es, posiblemente, la denominación más precisa en toda la historia de la paleontología. El caparazón del Stupendemis alcanzaba los 2 metros con 86 centímetros de longitud, casi 3 metros de hueso y queratina, una dimensión que supera la altura de un jugador de baloncesto profesional. Era del tamaño de un automóvil compacto. Un Smart moderno cabría cómodamente dentro de su coraza. Su peso, estimado por los científicos, superaba la tonelada: 1.145 kilogramos. 100 veces más pesada que su pariente vivo más cercano, la tortuga cabezona del Amazonas. Fue, sin lugar a dudas, la tortuga de agua dulce más grande en la historia de la Tierra, superando en longitud de caparazón incluso al legendario Archelon, el gigante marino del Cretácico. Pero lo más sorprendente no era su tamaño. En el año 2020, un equipo de la Universidad de Zúrich publicó un descubrimiento sensacional. Los machos de Stupendemis poseían cuernos. Sí, cuernos en una tortuga. Auténticas protuberancias óseas cubiertas por un estuche córneo que emergían a ambos lados del cuello y apuntaban hacia adelante. Algunos fósiles mostraban cicatrices profundas en estos cuernos, las marcas indelebles de antiguos combates. Los científicos creen que su propósito era la lucha contra rivales. Los machos se embestían por el territorio y por las hembras, en una escena que evoca a los ciervos o carneros de la actualidad. Solo que aquí, los combatientes eran 2 fortalezas vivientes del tamaño de un coche, chocando con un estruendo que debió hacer temblar la tierra. Aún así, ni su tamaño ni sus cuernos ofrecían protección contra la amenaza definitiva.
En numerosos caparazones de Stupendemis se ha encontrado la misma firma letal, marcas de mordeduras, perforaciones profundas, huellas circulares inconfundibles. El tamaño y la forma de estas heridas coinciden, con una precisión escalofriante, con los dientes del Purusaurus. El caimán gigante cazaba a la tortuga gigante. Un caparazón de 3 metros no era un obstáculo. Una tonelada de peso era una nimiedad. Las mandíbulas del Purusaurus, capaces de ejercer una fuerza de casi 7 toneladas, perforaban aquella armadura natural como si fuera de cartón. La prueba final es un caparazón con un trozo arrancado de cuajo, un vacío de 60 centímetros de diámetro que encaja a la perfección con la boca de un gran Purusaurus. Hoy, solo el silencio de la piedra nos cuenta la historia de una guerra titánica librada en un mundo perdido. Es el eco de la vida en su expresión más grandiosa y a la vez más terrible, donde ser un gigante solo significaba ser el objetivo de un depredador aún mayor. Una tortuga intenta escapar. No lo consigue. Ahora, imaginen la escena. Usted ha decidido salir del agua. La decisión parece lógica, incluso inevitable, porque en el agua acechan los cocodrilos. No 1 ni 2, 7 especies distintas, entre ellas el colosal Purusaurus, un caimán prehistórico cuya mordida empequeñecía la del mismísimo Tyrannosaurus Rex. La tierra firme debe ser un refugio, debe ser más segura, o quizás no. En tierra le espera el Cebecus, uno de los depredadores terrestres más temibles que caminaron sobre el planeta tras la extinción de los dinosaurios. Pero este no era un cocodrilo en el sentido que conocemos, era un cebecosuquio, miembro de un linaje extinto de crocodilomorfos que abandonaron los ríos para conquistar el dominio terrestre. Los cebecosuquios no esperaban pacientemente, sumergidos en el agua, a que una presa se acercase a beber. Ellos corrían, realmente corrían. Se erguían sobre patas largas y poderosas, situadas directamente debajo de su cuerpo, como las de un mamífero, no extendidas torpemente hacia los lados como sus parientes modernos. El Cebecus alcanzaba los 10 metros de longitud y superaba la tonelada de peso. Su cráneo, alto y estrecho, recordaba más al de un dinosaurio terópodo que al de un caimán. Y sus dientes eran armas especializadas, hojas de sierra, comprimidas lateralmente y con bordes dentados, diseñadas no para aplastar huesos como los del Purusaurus, sino para una tarea más precisa y brutal: cortar la carne, desgarrar la carne viva. El Cebecus no tendía emboscadas en la orilla. Perseguía activamente a sus presas a través de la tierra. Se abría paso entre densos helechos, maniobraba entre los troncos de árboles gigantescos y galopaba por las riberas pantanosas. Sus víctimas eran perezosos terrestres, roedores de tamaño descomunal, cualquier criatura que no fuera lo suficientemente rápida para huir o lo bastante astuta para esconderse, y convivía lado a lado con los gigantes acuáticos. Compartían un mismo territorio, un mismo mundo. Unos cazaban en el agua, el otro en la tierra. Una división del trabajo perfecta, una pesadilla perfectamente distribuida para todo lo demás. Pero ni siquiera el Cebecus era la única amenaza en este supuesto refugio terrestre. Aquí también caminaban aves, pero no las aves que usted imagina. Eran los Forus rácidos, las aves del terror. Una familia de gigantescas aves carnívoras y no voladoras que dominaron Sudamérica durante millones de años, mientras el continente permaneció aislado del resto del mundo antes de la llegada de los grandes mamíferos depredadores. Los restos hallados en la región del sistema Pebas pertenecen a una de sus especies más grandes. 2 metros de altura, más alto que cualquier jugador de baloncesto. Un peso comparable al de un león adulto, entre 150 y 200 kilogramos de puro músculo y furia. Su arma principal era un pico macizo y ganchudo, afilado como el hacha de un carnicero, capaz de perforar un cráneo de un solo golpe certero. Sus alas eran vestigios inútiles, muñones que recordaban un pasado lejano en los cielos, pero sus patas eran otra historia. Largas, musculosas, diseñadas para la carrera y para patear con una fuerza devastadora.
Las aves del terror perseguían a sus presas en un sprint explosivo para luego rematarlas a picotazos y patadas. Imagine un avestruz. Ahora, dele el pico de un águila. Auméntelo 1,5 veces su tamaño. Añádale un temperamento violento y un hambre insaciable. Eso era un Forus rácido. Uno podría pensar que un animal así era invulnerable, la cúspide indiscutible de la cadena alimentaria. Se equivocaría. En los huesos fosilizados de estas aves también se han encontrado marcas de mordiscos, marcas inconfundibles de dientes de cocodrilo. Alguien cazaba a los cazadores. Alguien convertía a las aves del terror en una versión prehistórica de una cena. Los científicos creen que los culpables eran ejemplares jóvenes de Purusaurus que aún no habían alcanzado su tamaño titánico, pero ya eran lo suficientemente grandes y audaces como para atacar a un ave depredadora de 2 metros de altura. El sistema Pebas fue un lugar increíble. Un ecosistema de una ferocidad casi inconcebible, un teatro brutal donde el agua y la tierra ofrecían terrores distintos pero igualmente letales. No era un mundo de simples cazadores y presas, sino un laberinto de miedo donde el depredador de un momento era la víctima del siguiente. Un lugar donde la supervivencia no era un estado, sino un instante fugaz, atrapado entre una monstruosa fauce y la siguiente. En los anales del tiempo, existió un mundo perdido, una anomalía biológica tan única que jamás ha vuelto a repetirse en la historia de la Tierra. Hace unos 15 millones de años, la cuenca del Amazonas no era una selva, sino un colosal sistema de humedales conocido como Pebas. Y en sus aguas turbias y sus orillas pantanosas, la evolución desató una asamblea de gigantes, un cónclave de depredadores que desafía toda imaginación. Fue el único lugar y el único momento en que convergieron tantos cazadores ápice de tamaño monumental. Aquí acechaba el Purusaurus, el caimán más grande de todos los tiempos, una bestia cuyo cráneo por sí solo medía casi 1,5 metros. Su mordida, con el doble de la potencia de un tiranosaurio rex, podía pulverizar el caparazón de cualquier criatura. Junto a él, patrullaba el gavial de mayor tamaño jamás conocido, y la tortuga de agua dulce más colosal, la Stupendemis, un gigante de más de 1 tonelada protegido por un caparazón con cuernos óseos. Pero el terror no se limitaba al agua. Por tierra firme merodeaban depredadores terrestres de 7 metros de largo, con dientes que evocaban a los de los dinosaurios, y aves del terror gigantescas, veloces y letales. Incluso los delfines de río alcanzaron aquí su máxima expresión, convirtiéndose en enormes cazadores acuáticos. La Amazonía contemporánea, con toda su reputación de lugar peligroso, palidece en comparación. Es apenas una sombra, un eco atenuado de aquel reino de pesadilla. Los caimanes, jaguares y anacondas de hoy son los descendientes de los supervivientes, versiones reducidas de aquellos titanes ancestrales. Aquel era un mundo donde los cocodrilos eran más numerosos que las aves, donde cada onda en la superficie, cada sombra bajo el agua, era una sentencia de muerte potencial. Este ecosistema, barrido por el cambio geológico y la inexorable marcha del tiempo, nos recuerda que nuestro planeta ha sido anfitrión de realidades que superan cualquier ficción, y que la naturaleza, en su forma más pura, es una fuerza de una magnitud y una ferocidad que, quizás para nuestra fortuna, hemos llegado a olvidar.